Mire, donde no le ve a la tía Payo, pobrecita. Pero pues si le dio a la mamá de Marta. A quien sea le puede dar. Sí. Hola, Sofía. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también, gracias a Dios. Bueno. ¿Qué tal de clases? Pues esta es la primera que tenemos el día de hoy, profe. Bueno, estos ahora acaban temprano. Sí, más o menos. Para no dejar. Ya sé. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a seguir con el siguiente tema, el 3.2. Ah, muy bien. El lunes vimos el 3.1. Ahora viene el 3.2. Es continuación del otro. Ahí lo tiene ya, se los mandé desde la semana pasada. Sí, aquí los tengo en... Nos lo mandó por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Lo que estamos haciendo pues es repasar esos archivos. Alba, Mariana. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Les pedí que a ver si podían conseguir una tabla de transformadas de Laplace.
Esa que usábamos en cuarto semestre, que viene la transformada de 1 o la transformada de 2. ¿No la consiguieron? Pues yo encontré una en internet, pero no sé. Sí, supongo que sí funciona. Sí, esa es. Trae las principales transformadas. Una lista de varias formas. Vamos a ver ahora el circuito de corriente directa, nomás con resistencia y capacitor. El lunes vimos un panorama general de un circuito que tenía resistencia, capacitor y bobina. Y explicamos cómo se comportaba cada dispositivo. Ahora lo vamos a reducir. Nada más vamos a ver el circuito con puro capacitor y resistencia. O sea que va a ser más fácil analizarlo. Lo ponemos así para que se nos haga más sencillo calcular las fórmulas, porque vamos a hacer mucho procedimiento matemático para llegar a las fórmulas. La buena noticia es que ya teniendo las fórmulas, ya son las mismas para siempre, ya no necesitamos estar deduciéndolas cada vez. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. En cada ejercicio que estamos haciendo, o sea, ya vienen los pasos, ¿verdad? Y está todo detallado, paso por paso. Ah, súper bien. Sí. Y aparte, pues vamos a ir repitiendo, por ejemplo, aquí en este tema 3.2, vamos a partir del tema 3.1. Y luego el 3.3, pues es también referente a este mismo circuito. O sea que no hay mucha complejidad en las fórmulas cuando las vamos viendo sección por sección. ¿Sí recuerdan qué provocaba un capacitor? ¿Cómo se llama lo que un capacitor hace? Lo vimos el lunes. La bobina produce inductancia. ¿Qué producirá un capacitor? ¿Almacenaba la energía? Almacena carga, sí, pero lo que produce se llama capacitancia. Es capacitancia. Capacitancia, ¿Sí? ok. ¿Qué produce un capacitor? Capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Ahí sí, es capacidad de un capacitor para almacenar carga. Esa es la capacitancia. Capacidad de un capacitor para almacenar carga. Y la resistencia, pues simplemente dijimos que se opone al paso de la corriente. Entre más resistencia, circula menos corriente, porque se opone al paso de la corriente. Y luego un capacitor almacena carga. Por lo tanto, a más capacitancia, más carga almacenada. Y luego un capacitor, cuando lo conectamos a un circuito, pues tiene cero carga. Al momento en que lo conectamos, se va a empezar a cargar. Cuando el tiempo vaya transcurriendo, se va a empezar a cargar ese capacitor. Ya cuando se cargue completamente, lo podemos utilizar como una fuente de alimentación. Lo podemos quitar del circuito y llevarlo a otra parte, y ahí el capacitor se va a comportar como una fuente, puesto que está cargado. Mientras el capacitor permanezca en el circuito con la fuente, pues se va a cargar y nunca se va a descargar, pues la fuente lo va a estar manteniendo cargado. Entonces, así es como vamos a considerar estos dos elementos en un circuito, la resistencia y el capacitor. Luego,
En un circuito eléctrico que tenga capacitores o bobinas, hay que considerar tres estados. Un estado que se llama estado transitorio, uno que se llama estado estable y uno que se llama estado de descarga. ¿Cuál es cuál? ¿O cómo es cada uno? Cuando el capacitor se está cargando, se le llama estado transitorio, se está cargando. El voltaje en el capacitor empieza en 0, va aumentando, hasta que llega al voltaje de la pila o de la fuente. Ese es el estado transitorio. Y luego, ¿a qué se le llama estado estable? Pues se le llama estado estable cuando el capacitor ya está cargado. Si el capacitor se carga, ahí se queda ya cargado. A eso se le llama estado estable. Y cuando el capacitor lo vamos a descargar y lo empezamos a descargar, pues a eso se le llama estado de descarga. Entonces son tres fases. La de cargarse, que se llama transitorio, la de estable, cuando está cargado, y la de descarga, cuando se está descargando. Esos estados los vamos a poder poner en forma de ecuaciones, y es lo que vamos a ver enseguida. Según lo que vimos el lunes, ¿cómo quedará la ecuación del voltaje en este circuito? El voltaje de la ecuación de voltajes en este circuito, ¿cómo quedará? Según lo que vimos el lunes. Pues volvemos a decir, el voltaje total, que es V, es igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Aquí está, miren, voltaje total es igual a voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Eso lo sacamos con la ley de Kirchhoff de voltajes, o también recordando que si tenemos un circuito serie, en el circuito serie los voltajes se suman. Por eso estamos diciendo voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Entonces, esta fórmula 6 sí queda comprendida. Sí, profe. Porque es un circuito serie, ¿verdad? Ahora, si recordamos a qué es igual voltaje en la resistencia, pues dijimos que era I por R. Por eso aquí estamos poniendo resistencia por corriente. Entonces, voltaje en la resistencia es resistencia por corriente o corriente por resistencia, I por R. ¿Y a qué dijimos que era el voltaje en el capacitor? Pues dijimos que era el recíproco de la capacitancia por la integral de la corriente. Por eso me queda aquí esta fórmula, y ahí viene. Esta fórmula viene de esta 6. BR vale R por I. Y voltaje en el capacitor, o BC, es 1 entre C por integral de la corriente. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de voltaje en una bobina? ¿A qué se vale el voltaje en una bobina? ¿Se acuerdan a qué dijimos que era? Ay, profe, no me acuerdo. A ver, chequen el tema 3.1. Era I por R. No, esa es en la resistencia. En la resistencia es I por R. Chequen el archivo 3.1. ¿A qué será igual? El voltaje en una bobina. Por eso quitamos la bobina del circuito, porque vamos a analizarlos por partes. Primero resistencia capacitor, para no tener tantas variables juntas. Profe, es igual a L. ¿Qué era L? La inductancia Ok, por derivada de la corriente. derivada de la corriente sobre derivada del tiempo. Sí, ya cuando uno dice derivada de la corriente, ya implica que va respecto al tiempo. Eso significa el dt. Entonces,
Sí, el voltaje en una bobina es la inductancia por la derivada de la corriente. A eso es igual. Y el voltaje en el capacitor no es la derivada, sino la integral. Y el Alvito, ¿en dónde encontraste la...? Ay, perdón, profe. Mm. Es que no encontré la fórmula. Está en el 3.1. Sí, en Sí, el ahí está luego, Mane, en la segunda hojita. Es lo Ah, ok, primero. ok. Gracias. Perdón, profe. sí. Y el voltaje en la resistencia no es ni la derivada ni la integral, es simplemente la corriente. Por eso nos queda R por I. Entonces, en este circuito serie, pues es una fórmula muy sencilla, la fórmula de voltaje. Voltaje es igual a R por I más 1 sobre C integral de I. Esto es una ecuación diferencial. Vamos a llamarle fórmula 7. Y luego yo les diría, de la fórmula 7 o de la ecuación 7, despejen la I. Sería muy difícil despejar la I, porque ahí la I está en una integral, entonces está difícil. Tendríamos que aplicar métodos de ecuaciones diferenciales que vimos en Mate 4. En vez de aplicar métodos de ecuaciones diferenciales, vamos a ver cómo nos queda si hacemos transformadas de Laplace. Fíjense que con transformadas de Laplace, todas las ecuaciones diferenciales son muy fáciles de analizar y es lo que vamos a ver. Vamos a recordar. Si yo saco la transformada de Laplace de una función en el tiempo, lo que me queda es una función en la variable s. Es lo que me dijeron en cuarto semestre y eso no se me ha olvidado. La transformada de una función en el tiempo es igual a esa función en la variable s. O sea que toda función que esté en el tiempo, si yo le saco la transformada, me va a quedar una función en la variable s. La variable s es la variable de Laplace. A él se le ocurrió hacer este cambio. No vamos a hablar todavía sobre qué significa S. Simplemente digamos que es la variable de Laplace. Entonces, ya con esta definición, sabemos de que si le sacamos la transformada a cualquier función en el tiempo, pues nos va a quedar f de s. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a recordar algunas fórmulas. ¿Cuál será la transformada de una constante? Tal vez no se acuerden, pero si ven la tablita que les dije que consiguieran, a lo mejor ahí lo van a ver. A ver, chequen. Es 1 sobre S. Sí, o sea que la transformada de 1 sería 1 sobre S. Muy bien. Y si tengo K, o sea, una constante cualquiera, pues viene siendo K sobre S. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que, ¿cuál será la transformada de 3? 3 sobre S. Muy bien, así eso sería. Vamos a ver otra transformada. A ver, aquí viene lo bueno. ¿Cuál será la transformada de la integral de una función en el tiempo? Chequen ahí en su tablita a ver si viene la transformada de una integral. La transformada de una integral. Chequenla en la tablita. Cuando la encuentren, me dicen, ¿cuál es la transformada de una integral? Ahí de seguro viene la tablita que tiene. No la encuentro. Creo que ya la encontré, profe. A ver, Yo tampoco la encuentro. Es F por S sobre S. sí, la transformada de una integral. O sea, de una integral en el tiempo, f de t.
es igual a f de s sobre s. Esa es la fórmula, f de s sobre s. No se dice f por s, porque no es f por s. Es f de s. O sea, función respecto a s sobre s. Aquí sí es sobre s. Y aquí f por t no significa f por t, sino significa f de t o f en el tiempo. Entonces la integral de f en el tiempo es igual a f en la variable s sobre s. A eso es igual. O sea, esa que usted dice que ya la encontró, es esta que está aquí, ¿verdad? La fórmula 10. Entonces, Sí. los demás ahí en su tablita, si no la encuentran, a lo mejor no viene, pero lo más probable es de que sí. Como vienen muchas, pues hay que buscarle bien. Pero aquí está, es esta. Si yo le saco la transformada a una integral, el resultado va a ser la misma función que está acá, pero en S, sobre S, sobre S. Fíjense que de K era K sobre S, de 1 era 1 sobre S. Ahora busquen esta otra, la transformada de E a la AT, a ver si la encuentran. La transformada de E a la AT. Sí, ¿Ya la encontraron? sí, profe. Entonces viene que es 1 sobre S menos A, ¿verdad? Sí. Entonces las tenemos bien. La fórmula 11, la 10, la 9, la 8, la sacamos de la tablita. Y escogí esas 4 transformadas porque son las que necesitamos para transformar toda esta ecuación. Ahí ustedes lo van haciendo en el cuaderno, ¿eh? Vamos a transformar toda esta ecuación, la fórmula 7, que viene siendo la ecuación del circuito que tenemos aquí. Una resistencia, un capacitor y una fuente. Muy bien, vamos a empezar. ¿A qué será igual? Vamos a sacar la transformada. Todo eso que voy a explicar, aquí está ya detallado, ¿eh? Aquí ya está hecho. Pero ustedes vayanlo haciendo en el cuaderno. Vamos a ver, ¿cuál será la transformada de B o de V? Vamos a hacer la transformada de toda la ecuación. B sobre S. ¿Cómo sería? B sobre B S. sobre S. Muy bien, B sobre S. Usamos la fórmula 9. Y luego, ¿a qué será igual R por I de T? La transformada de R por I de T. ¿Cómo nos quedará? Acuérdense que las constantes, pues los sacamos, los quitamos de la transformada y ya nada más lo agregamos al final. O sea, las constantes quedan igual siempre que hacemos una transformada. Inclusive también eso es válido para derivadas e integrales. Si tenemos constantes, las dejamos igual. Esas nomás son parte de la operación. Entonces, ¿cuál será la transformada de R y de T? ¿Cuál? R nomás, ¿no? La R, pues sería la R de la constante. Pero ¿a qué será igual? La transformada de I de T. La transformada de I de T. Fíjense que aquí tengo en la fórmula 8, tengo la transformada de F de T, que es igual a F de S. ¿A qué será igual la transformada de I de T? O sea, pero la I que es, profe, es variable. Una variable, es la corriente, que es variable y que depende del tiempo. O sea que R de S. en una ecuación cualquiera, cuando nos den una variable en el tiempo, significa que esa es la variable a estudiar, es la que estamos analizando. Entonces, en este caso, la I sería la F, es nuestra función en el tiempo. Pero Ok. no le vamos a llamar F, ya le vamos a llamar I, porque aquí la F se refiere a cualquier función. Inclusive en matemáticas siempre usamos la Y y la X como funciones y a veces usamos la T, pero en realidad pues son cualquier
cualquier variable. Entonces, en este caso, la I, para nosotros la I es la función en el tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedará esta parte? R por I de t. Si la transformo, ¿cómo me quedará? Bueno, es que yo tengo la fórmula que es L de F a la N de T. ¿Sería esa? No, aquí no está la L. La L es cuando tenemos una bobina. La quitamos la L aquí la L no apareció, no nos quedó R I de t más la integral de la I. Y estamos haciéndolo por partes. Ya sacamos la transformada de B, que fue B sobre S. Ahora hagamos la transformada de R por I de t. Como I es la variable, quiere decir que la I sería aquí la F. Y como la transformada es F de S, entonces nos quedaría la R por I de S. Hay que recordar que en el tiempo las variables las ponemos con minúscula y en el dominio de S o en la variable S, las variables las ponemos con letras mayúsculas. Entonces aquí me quedaría R por I de S. R por I de S. ¿Estamos de acuerdo? O todavía no lo podemos, o todavía tenemos alguna duda. Miren, aquí está. En la fórmula 7 aplicamos la fórmula 9 para B y nos queda B sobre S. Es lo que acabamos de hacer. La fórmula 8 para R I de T. Para R I de T nos quedaría R por I de S. R por I de S. ¿Y cómo nos quedará cómo sacaremos la transformada de la integral de I de T sobre 1C? ¿Cómo saco la transformada de esa parte? Y ya tenemos aquí una fórmula de transformadas para integrales. Miren, aquí está la fórmula para integrales. Dice que es F de S sobre S. Como aquí es I de T, entonces, ¿cómo nos quedaría? I de S sobre S. Sí, quedaría I de S sobre S. Muy bien. Aparte por 1 sobre C. Aparte por 1 sobre C. Entonces, la transformada de 1 sobre C integral de I de T sería I de S sobre S por 1 sobre C. Y la transformada de R por I de T, usando esta fórmula, me quedaría R por I de S. R por I de S, que viene siendo esto que está aquí, miren. Esta es la transformada. Así nos queda la transformada. ¿Preguntas? Díganme de dónde apareció esa letra, que por qué está esta letra ahí, etcétera. No, profe. Queda claro, ¿verdad? Sí. La de B era B sobre S. R por I era I, es R por I de S. Y luego la integral de I de T, pues me queda I de S sobre S. ¿Y esta C cuál es? Pues es la C que estaba dividiendo la integral. Entonces me queda, esa es la fórmula ya transformada. La ecuación, la fórmula 7, que era la ecuación diferencial, ya nos quedó como esta expresión que está aquí pintada de amarillo. Y luego, buenas noticias. Si ustedes ven ahí, tenemos que está la I de S aquí en este término y en el segundo término. Quiere decir que ya la podemos despejar. Ya podemos despejar la I de S. A ver, despejen la I de S de esta ecuación transformada. ¿Cómo nos quedaría? Ya es pura álgebra lo que nos falta. Pura álgebra. O vamos a hacerlo juntos si quieren. Miren, aquí tengo I de S y luego la I de S la factorizamos y me queda I de S por R más 1 sobre SS, ¿verdad? Y se pasa restando.
Del otro lado. No. No se pasa. El 1 sobre CS. Ah, pero aquí nos quedó toda una suma, miren. Nos quedó una suma. Miren, la IDS, como estaban los dos términos, la factoricé. Ah, sí, se pasa dividiendo entonces. Se Sí, pasa cierto. dividiendo. Sí, pero antes de pasarlo dividiendo, voy a hacer yo unas maniobras aparentemente inexplicables, pero voy a hacer esas maniobras. Sí es cierto que ya esta parte, R más 1 sobre S, se pasa dividiendo al otro lado, sí es cierto. Pero antes de hacerlo, voy a hacer yo unas maniobras que nos van a convenir al final. Unas maniobras que tienen su chiste. Miren cómo está. ¿Qué hice? Saqué como un denominador. R más 1 sobre S. ¿Cómo me queda como un denominador? Voy a agrandarlo para que lo miren mejor. Si saco como un denominador aquí, me queda de esta manera. RCS más 1 sobre SS. ¿Cómo la ven? Si no lo comprendemos, háganlo ahí en el cuaderno. Dice R más 1 sobre S. Yo quiero sacar un común denominador. Entonces, el común denominador fue CS. El CS lo divido entre 1 y me queda CS, y luego lo multiplico por R y me queda RCS, y luego más 1. O sea que si saco común denominador, me queda de esta manera. ¿Si aceptamos eso? O nos perdemos en algún numerito. Lo que está con azul corresponde a esto que está aquí con azul, pero sacamos un común denominador. Díganme si lo aceptan. Si no lo aceptan, aquí lo volvemos a intentar hasta que nos quede eso. A la R le ponemos un 1 abajo, ¿verdad? Le ponemos un 1 abajo a esta R. Sí. Y luego ya multiplicamos 1 por CS, y luego multiplicamos cruzado, RCS, y ya nos quedaría eso. Voy a recordar aquí cómo sumamos quebrados. Si tengo un medio más 5 sextos, ¿cómo hago la suma? ¿Cómo haría la suma? Si tengo un medio más 5 sextos, no, vamos a poner 5 séptimos. ¿Cómo se hace la suma? Pues se saca un común denominador, multiplico 2 por 7 y luego me queda 14 como denominador. Abajo me queda 14. Y luego voy a ponerlo. Si me están comprendiendo, no hace falta que haga esto, o si hace falta esto de recordar cómo se suman dos fracciones. No, no sé. ¿Cómo se suman dos fracciones? Lo que está aquí con azul, ¿sí sabemos por qué queda aquí también? ¿Por qué queda de esta manera? ¿O ya se nos olvidó cómo sumar dos fracciones? No, sí se entiende cómo. Sí, se saca un común denominador y luego se multiplica. Sí. Ay, perdón, Sopa. Sí. No te preocupes. Le ponemos a la R le ponemos un 1 abajo. Y luego el común denominador es 1 por CS. Ahí está 1 por CS. Y luego multiplico R por CS y me queda RCS. Y luego el 1 que está aquí abajo lo multiplico por el 1 y me queda 1. O sea que me queda así. Sí, según yo es como que o sea, se saca el común denominador y luego se multiplica el número de arriba por el común denominador y luego se divide entre el número que tiene abajo.
Ándale así. O sea, sí, sí, ¿verdad? Sí, o sea que sería el común denominador es CS, multiplica R por CS y lo divide entre 1, pues le queda RCS. Y luego multiplica 1 por CS y lo divide entre CS, pues le queda 1. Aquí está. Sí, así se suman quebrados o se sacan comunes denominadores. Yo como lo hago es de que saco el común denominador, o sea, a la R le pongo un 1 abajo y luego multiplico el 1 por el CS y luego multiplico cruzado. Es como hago estas operaciones. De tarea vamos a practicar suma de quebrados. Ok, profe. Es que hace mucho que no veíamos nada de esto. No, fíjese lo que estamos haciendo. Transformadas de Laplace y suma de quebrados. Ya. ¿Qué vieron ahora? No, hicimos suma de quebrados. Ah, eso vieron, qué chiste. Y luego nada, ¿qué vieron ahora? Transformadas de Laplace. Ah, hijo. O sea, cosas totalmente diferentes, o sea, súper, unas básicas, por decirlo así, y unas súper sencillas, por decirlo así, y al final de cuentas resulta que nada es sencillo. Miren, ahí tengo 2 quebrados. Va a ver cómo sumamos 2/5 más 7 medios. Yo lo hago así, multiplico 5 por 2 y me queda 10. Y luego multiplico cruzado, 2 por 2, 4. Y luego más 5 por 7, 35. Así lo hago yo. Entonces me quedaría 4 más 35 sobre 10. Cada quien tiene su estilo. Otra manera es de que yo el 10 lo divida entre 5 y luego lo multiplique por 2. Me queda 4 de todos modos. Entonces así se suman quebrados. Fue lo que hicimos aquí. Nomás que a la R le pusimos un 1 abajo. Siempre que tengamos un entero, se le pone un 1 abajo del entero. Muy bien, entonces ya esta operación con azul, antes de pasarla dividiendo, le saqué como un denominador y me quedó así. O sea que esta es la misma que esta. Y luego diríamos, o ustedes me dirían, ya va a pasar dividiendo. No, todavía no. Lo que voy a hacer ahora, en vez de pasar dividiendo todo, es que el CS lo voy a mandar multiplicando. Como quedó aquí dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y aquí está, mire. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces me queda esta parte, me queda esta expresión que está aquí. Todo esto que está aquí con azul, me quedó por haber multiplicado el CS, por haber mandado el CS al otro lado. Sí, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se podrá hacer? ¿Qué checan que se pueda hacer? Pues pasar a dividir el RCS más 1. RCS más 1, parece que sí, ¿verdad? Pero fíjense que aquí tenemos aquí dice BCS sobre S. ¿Qué podemos hacer antes? Podemos cancelarlas. Eliminar las S. Y qué bueno, ya eliminamos unas S. Entonces nada más me queda B por C sobre, no, B por C es igual, ahí de S por RCS más 1. Muy bien. Ahora sí, este RCS más 1 lo paso dividiendo y me queda esto que está aquí. Eso que está ahí con azul. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me queda I de S es igual a BC entre RCS más 1. ¿Sí? Este BC se refiere a este BC. Ya eliminamos las S. Y luego el RCS más 1, pues aquí está. Entonces lo logramos. Despejamos I de S. Despejamos I de S. ¿A qué nos queda? ABC sobre RCS más 1. Ahí está ya. Y luego, si recordamos
cuando miramos transformadas de Laplace, cuando lo vimos en Mate 4, nos decía el profe o la maestra que la transformada de Laplace es una variable S que es imaginaria, que cuando uno trabaja con transformadas de Laplace, cuando terminamos debemos de volverla a antitransformar para que nos quede en el tiempo, la variable, porque aquí la I está en S, no la queremos en S, la queremos en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la antitransformada de Laplace. La antitransformada de Laplace de una cosa parecida a esta. Entonces, si vemos nuestro formulario, pues no va a haber ninguna cosa parecida a esa. Por lo tanto, esa misma expresión la vamos a modificar sin alterarla. O sea, la vamos a modificar sin hacer cosas indebidas. Y miren cómo le vamos a hacer. Aquí está el BC y aquí está el BC. Y luego aquí dice RC por S. Fíjense cómo lo puse. Factoricé y puse RC por S. ¿Y por qué me queda aquí más 1 sobre RC? ¿Por qué me quedará así? Fíjense cómo la cambié. Si aceptamos eso que está ahí. Yo lo escribí. Lo habré puesto mal. Esta parte de abajo es esta misma parte de abajo. ¿Estará bien o lo habré puesto mal? No, está bien. Ah, no es cierto. ¿Sí? A ver. Fíjense, factoricé. Está bien, porque se eliminaran los RC y quedaría nada más 1. Muy bien, sí. Si yo multiplico RC por S, me queda RCS. Y si multiplico RC por 1 sobre RC, pues me queda 1, lo que está aquí. Entonces, esto que está aquí es esto mismo. Y luego todavía, fíjense, fíjense qué bueno que hicimos eso, porque eliminamos la C con la C. Aquí estoy eliminando esta C con esta C. Entonces, nada más me queda B sobre R, que es esta parte. Y luego, ¿qué más me quedaría? Si elimino las Cs, me queda... Aquí me ahorré un paso. Voy a ponerlo aquí. Voy a eliminar las Cs, porque vemos que se elimina. Allí eliminé las Cs. Y ya nada más me quedó S más 1 sobre RC. Abajo me queda 1 sobre RC. S más 1 sobre RC me queda abajo. Y luego me queda B sobre R. O sea que esta parte que dice aquí 1 entre S menos 1 RC, ¿creen que sea esto mismo? O sea, S más 1 sobre RC será lo mismo que S menos 1 sobre RC.